Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer este ejercicio modelo examen acerca de cinemática, movimiento parabólico. ¿En qué consiste? Podemos leer el ejercicio, el enunciado dice: de la azotea de un edificio de 40 pisos, aquí está el edificio de 40 pisos, desde la azotea se tira, dice, se dispara un proyectil con una velocidad de 60 metros por segundo y un ángulo de 60 grados. Aquí está el proyectil y tenemos que va a partir con una velocidad inicial de 60 metros por segundo y un ángulo de 60 grados, ¿no? Aquí podemos ver la trayectoria que va a tener la bola. Va a subir, va a subir, va a subir, va a llegar a un punto más alto y va a empezar a caer, caer hasta el suelo. Aquí podemos ver que la parábola que se forma no es una parábola simétrica, ¿cierto? Porque fijémonos que es una parábola que su cola del lado derecho es mayor al lado izquierdo, ¿cierto? ¿Hasta dónde es una parábola completa? Una parábola completa es de aquí, hasta esta parte imaginaria. Luego esta parte de aquí hace que la parábola se vuelva asimétrica, ¿cierto? Pero hasta aquí podemos ver que es una parábola completamente simétrica, ¿no? Son simétricas, espejos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este punto? Fíjense, esta velocidad que está con color rojo es una velocidad resultante. ¿Y por qué se llama velocidad resultante? Porque esta velocidad, para dar 60 metros por segundo, se compone de dos velocidades. ¿Cuáles son esas dos velocidades? Aquí, miren, la descomponemos y obtenemos esta. Esta es la velocidad en el eje X, velocidad en X, vamos a subrayarlo un poquito más fuerte, ahí está, y esta de acá es la velocidad en el eje Y. Estas dos velocidades, tanto en X como en Y, son las que forman, esto se llama velocidad inicial en Y, son las que forman esta velocidad de 60 metros por segundo. Se forma debido a la unión de estas dos, me dan esta velocidad de 60 metros por segundo. ¿Cómo es que se unen estas dos para dar esta velocidad de 60 metros por segundo? Por Pitágoras, ¿cierto? Aquí se puede trabajar un triángulo rectángulo y se puede dar 60 metros por segundo. Pero bueno, lo que queremos trabajar en este momento es esta parte de aquí. Fijémonos que esta velocidad de 60 metros por segundo no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Tal vez aquí es 40, tal vez aquí es 30, así. Va cambiando su valor. ¿Y esto debido a qué? Porque debido al problema es la velocidad en Y. Podemos ver que en un movimiento parabólico, la sombra que proyecta esta pelotita en el eje X se mueve con MRU y en el eje Y se mueve con caída libre. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo en este punto de acá arriba, tengo una velocidad, ¿cierto? Tengo una velocidad que no conozco su valor, pero tengo una velocidad. Si yo descompongo esta velocidad, yo tendría aquí una velocidad en el eje X y tendría, esta sería la velocidad en X, y si yo le descompongo esto en el eje Y, tendría aquí una velocidad en el eje de las Y, ¿cierto? Vamos a hacerlo más recto. Aquí está. Tendría una velocidad en el eje de las Y. ¿Por qué es que esta velocidad no sale 60 como al principio? Porque en el eje X podemos ver que la velocidad en X se mantiene. El problema no es la velocidad en X, porque la velocidad en X en el punto inicial es exactamente igual a la velocidad en X en el punto de aquí, en este punto 2, vamos a llamar. El problema está con la velocidad en Y. La velocidad en Y cambia. ¿Por qué? Porque en el eje Y el movimiento es como caída libre. ¿Y qué es lo que pasa en caída libre? Que a medida que subimos, que un objeto sube, disminuye su valor, ¿cierto? La velocidad no es constante en el eje Y. Por ejemplo, en este punto, si yo hago una sombra en el eje de las Y, puedo observar que la pelotita va a tener una menor velocidad en Y, menor que aquí abajo, que al principio. ¿Por qué? Porque el movimiento en Y es S, ¿no? Es que a medida que sube, su velocidad va disminuyendo. Por ejemplo, ¿qué pasa en el punto más alto? Aquí en el punto más alto, cuando la pelotita ha alcanzado su altura máxima, ¿qué es lo que sucede en el eje Y? En este punto, la velocidad en Y es 0, ¿cierto? ¿Por qué la velocidad en Y es 0? Esta es velocidad final en el eje Y. Es 0 la velocidad final en el eje Y porque aquí la bola empieza a caer, ¿cierto? Aquí la bolita empieza a caer nuevamente. O sea que la velocidad en este punto, en Y, es 0. O sea que acá la velocidad resultante
viene a ser solamente la velocidad en el eje X, porque no tiene velocidad en Y. La velocidad en Y, a medida que la pelota sube, va disminuyendo hasta llegar a ser cero. Y nuevamente cuando empieza a caer nuevamente vuelve a aparecer esa velocidad en Y, solamente que ahora apunta hacia abajo, fíjense. Aquí sigue la velocidad en X. Si yo lo descompongo, aquí tenemos la velocidad en el eje X. Y si yo lo descompongo esta velocidad resultante, aquí yo tengo la velocidad en el eje Y. Fíjense, aquí vuelve a aparecer la velocidad en Y, solo que ahora apuntando hacia abajo. ¿Qué pasa en este punto, en el punto final? En este punto de aquí, que coincide con el punto inicial. Un movimiento parabólico es un reflejo espejo. Quiere decir que si sale con 60 metros por segundo de resultante, llegará acá también con 60 metros por segundo de resultante. Y el ángulo, si sale con 60, aquí llega también el ángulo, pero con negativo, ¿cierto? Menos 60. Es un movimiento espejo. Lo que pasa al principio se vuelve a repetir aquí. Y nuevamente aquí yo lo puedo descomponer esta velocidad. Y obtengo la velocidad en X y obtengo esta velocidad en el eje Y. Y esta velocidad final en el eje Y coincide con la velocidad inicial en el eje Y. Son completamente espejos, ¿cierto? Lo que pasa en la mitad para la izquierda es exactamente igual a lo que pasa de la mitad para la derecha. Pero sabemos que la pelota no se detiene acá, porque sigue cayendo. ¿Por qué? Porque está por encima de un piso de 40, ¿cierto? Un edificio de 40 pisos. Así que esto sigue cayendo y probablemente va a llegar aquí al piso con una velocidad de 70 metros por segundo, por ejemplo, de la resultante de 70, ¿cierto? Al piso. Y seguramente llegará con un ángulo de menos 70 grados de inclinación acá, con el eje, ¿no? Y aquí tiene una velocidad en X y una velocidad en Y. Pero a lo que me refiero, lo que quiero demostrar yo ahorita es que en este momento no son simétricos en este punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parábola es asimétrica, porque es muy largo hacia la derecha, pero más corto hacia la izquierda. Hasta aquí solamente es simétrico, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que queremos evaluar nosotros? Nosotros lo que queremos evaluar es esto: el tiempo que debe transcurrir para que la velocidad del proyectil tenga un ángulo de 45. Yo puedo observar, mediante el dibujo, que el ángulo va disminuyendo a medida que subimos, ¿no? Aquí empieza con 60, aquí seguramente su ángulo es 45. ¿Qué pasa en este punto? Que el ángulo es 0 grados. Aquí es 0 grados en este punto, no hay inclinación. Aquí el ángulo ya se vuelve negativo, seguramente aquí es menos 45 grados. Y aquí el ángulo ya dijimos que era menos 60. O sea, el ángulo va a ir cambiando, va a ir disminuyendo en este caso, ¿no? Aquí el signo negativo lo que me indica es que el giro se empieza a contar desde el eje X hacia abajo, ¿cierto? Pero bueno, yo quiero el tiempo que tarda en llegar de aquí la pelotita hasta aquí, hasta donde el ángulo es 45 grados, ¿está bien? Vamos a empezar entonces el ejercicio. ¿Yo cómo relaciono este punto inicial con este punto? Lo vamos a llamar punto final, ¿cierto? A estos dos puntitos lo vamos a relacionar. ¿Qué tienen en común esos dos puntitos? En común no tienen el ángulo, porque aquí es 60 y aquí es 45. Tampoco la velocidad resultante, porque esta velocidad es 60 y esta velocidad resultante seguramente va a salir menor, la velocidad con rojo. Tampoco la velocidad en Y, porque sabemos que en el eje Y, en el eje Y es caída libre, ¿cierto? Y a medida que el objeto sube, su velocidad en Y va disminuyendo hasta que en este punto se hace 0. Pero lo que comparten es la velocidad en X, porque en el eje X la velocidad es constante, porque es mRU. O sea que la velocidad en X, en el punto inicial, tiene que ser necesariamente igual a esta velocidad en X cuando el ángulo es 45, en el punto final. ¿Cierto o no? De hecho, siempre la velocidad en X son iguales. Esta velocidad en X con esta velocidad en X con esta velocidad, todas en X siempre es igual, es constante. Entonces, bueno, ¿cómo calculo yo la velocidad en X en el punto inicial? Aquí podemos hacerlo de esta manera. Fijémonos por un momento que en el punto inicial se forma un triángulo rectángulo, fijémonos, se ve claro un triángulo rectángulo. Y cuando se tiene un triángulo rectángulo podemos trabajar con las razones trigonométricas, que son seno, coseno, etc. Por ejemplo, aquí esta velocidad en X se encuentra adyacente al 60, se encuentra al ladito, de hecho se encuentra pegado, ¿cierto?
Entonces podemos calcularlo, la velocidad en X la podemos calcular con coseno. Y yo digo coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Coseno de 60 grados es igual a... ¿Cuál es el adyacente? El cateto que está al lado del ángulo es el BX. Y la hipotenusa es esta, la resultante, la que está con rojo, que se llama velocidad inicial. Luego esta velocidad inicial que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me queda velocidad inicial por el coseno de 60 grados y eso es igual a la velocidad en X. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? 60 metros por segundo por el coseno de 60 grados. Esa es la velocidad en X. Esto me da un valor de ¿cuánto? De 30 metros sobre segundo. O sea que la velocidad en el eje X aquí en este punto tiene y opta un valor de su componente en X no es 60, sino es 30 metros por segundo. Y yo puedo saber por propiedades que como la velocidad en X es constante en el eje X, por lo tanto, esta velocidad en X de aquí también va a valer lo mismo que acá, porque no debería cambiar, que en el inicio va a valer lo mismo que aquí. 30 metros por segundo también. Y ahora, con este dato, ¿yo qué voy a hacer en este momento? En este momento, con este dato de 30 metros por segundo, vemos que aquí también se forma un triángulo rectángulo, fijémonos. Claramente se forma un triángulo rectángulo. Y yo lo que tengo que hacer es buscar una razón trigonométrica que relacione el vector, la velocidad en X con la velocidad en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y estas velocidades son catetos, ¿no? Esta es la hipotenusa, la que está con rojito, ¿no? Y a mí me interesa esta velocidad en Y, porque esta velocidad en Y es la que voy a relacionar con la caída libre. Así que esto se calcula con tangente, ¿estamos de acuerdo? Tangente es igual, es una división entre los dos catetos, ¿no? Tangente de 45 grados es igual a ¿qué? Dice la fórmula, cateto opuesto sobre cateto adyacente para todo triángulo rectángulo. O sea que la tangente de 45 grados es el opuesto sobre el adyacente. ¿Quién es el adyacente? Adyacente es el que está pegado al 45. ¿Cuál es el de las dos velocidades? La que está pegado al ángulo de 45 es esta, ¿no? La velocidad en el eje X está pegado al 45, que vale 30. O sea que ese es el cateto adyacente, 30. Y el cateto opuesto vendría a ser esta otra velocidad, ¿cierto? La que está en el lado opuesto al 45. Velocidad en Y. De aquí, esta velocidad en X que está dividiendo, voy a marchar, que marcha al otro lado a multiplicar, sería 30 por tangente de 45 grados, y eso me da la velocidad en Y. ¿A cuánto sale la velocidad en el eje de las Y? En este punto. Si hacemos... Bueno, aquí podemos observar que 30 por tangente de 45 nos da un valor de 30 metros por segundo. Esta es la velocidad en el eje Y. Entonces la velocidad en el eje Y es 30 metros sobre segundo. Entonces yo puedo observar aquí que en el eje de las Y, se mueve con caída libre, ¿cierto? Y de las tres fórmulas de caída libre que tenemos, para caída libre, optaré por utilizar la primera, ¿cierto? Velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y más gravedad por tiempo. Aquí voy a relacionar estos dos puntos. Voy a relacionar estos dos puntos. Esta voy a trabajarla como mi velocidad final en el eje Y esta va a ser mi velocidad al inicio del eje Y. Lo que yo obtuve en este momento es esta, la velocidad final en el eje Y, que me salió un valor de 30 metros por segundo. En el punto de 45 grados, la velocidad en el eje Y sale 30 metros por segundo. Esa vendría a ser mi velocidad en el punto final, porque solo estoy evaluando de estos dos puntos. Este es el inicio y este es el final. Por lo tanto, la velocidad final nos da un valor de 30. Vamos a decir de 30 metros por segundo. Igual, ¿cuánto vale la velocidad aquí? Al inicio en el eje Y. Esta velocidad inicial es de 60 metros por segundo, pero no es la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y se calcularía como está opuesto al 60, ¿estamos de acuerdo? Sí, se encuentra opuesto a esta velocidad en Y, se encuentra opuesto al 60. Por lo tanto, se puede calcular con seno. Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es la velocidad en Y, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es esta, la más larguita, ¿no? La que está con rojo, 60 metros sobre segundo.
Luego, este 60 que está viendo, mandamos al otro lado a multiplicar y me queda 60 metros por segundo por el seno de 60 grados. Y aquí me produce que la velocidad inicial en el eje Y, la velocidad en el eje Y es 30 raíz de 3 metros por segundo. O que es lo mismo que decir con números decimales 51.96 metros sobre segundo. Esa es la velocidad aquí, al inicio, no 60 ni 30, es 51. Su sombra en el eje Y tiene una velocidad de 51,96 o 30 raíz de 3. Optaremos por poner 30 raíz de 3. Esa es la velocidad 30 raíz de 3 o 51 con la velocidad con la que inicia, con la que parte en el eje Y. Y la velocidad con la que termina en este punto en el eje Y es de 30 y parte con 51. O sea que esta es la velocidad inicial en el eje Y. 51,96 metros sobre segundo. Más gravedad. La gravedad cuando sube es negativo, porque en vez de acelerarlo lo frena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces menos 10 le ponemos el valor de la gravedad por la T. Estamos optando por la gravedad 10, pero si tú tienes tu docente que ocupa 9.81, puedes ponerle ese valor. De aquí, 30 metros sobre segundo. Este que está sumando, vamos a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? 51.9 metros sobre segundo. Y aquí nos quedamos con menos 10 por T. Luego esta resta, si nosotros procedemos a restarlo, nos va a dar una cifra, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es este 10 que está multiplicando menos 10, vamos a pasar al otro lado a dividir. Me quedaría 30 metros sobre segundo menos 51, que es la velocidad inicial, 96 metros sobre segundo, dividido entre el tiempo, que es menos 10. Dividido entre la gravedad, perdón, es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. De aquí, introducido todo esto en la calculadora, nos da un tiempo de 2.196 segundos. Ese es el tiempo, este es el tiempo en el cual la velocidad en el eje Y baja de 51.96 hasta este punto que vale 30 metros por segundo. Le toma 2,96 segundos. Y sabemos que el punto cuando baja hasta 30 metros por segundo es 45 grados. Así que tenemos la certeza de que el tiempo de que el ángulo de 60 disminuye a 45 es 2,196 segundos. ¿Está bien? Ahí lo dejamos el ejercicio y esta sería la respuesta final.